¿Qué onda, lectores? Bienvenidos una vez más al canal. Disculpen un poco, la luz está súper nublado. Eh, Hoy quiero hablarles de un tema que me han pedido en mis redes sociales y ha habido comentarios en videos anteriores y es importantísimo para la ficción. Revelan la personalidad de nuestros personajes, sus intenciones, lo que llevan dentro. Estoy hablando de los diálogos. Muchas veces cuando estamos leyendo una novela o un cuento y tenemos más de dos personajes en una escena, sabemos perfectamente quién está hablando si los diálogos están bien escritos. Ni siquiera el autor tiene que poner dijo Pepito o dijo Sutanita. Sabemos perfectamente porque los diálogos de verdad revelan personalidad. Y las novelas, las malas novelas, que seguramente se han encontrado muchas, no se distingue. Puedes tener 5 personajes y los 5 hablan exactamente igual. Tengo un amigo autor que le pasa eso, no voy a decir el nombre, pero de repente tiene varios personajes, están hablando y no hay distinción entre ellos. Entonces, realmente es importantísimo saber manejarlos. Sobre todo cuando uno quiere escribir guión u obras de teatro. Entonces, yo quería un poco explicarles pues, cómo escribo yo mis diálogos. Bueno, punto número 1. Cuando tienes un personaje perfectamente construido, de estos que ya hemos hablado, que eh, se escriben solos y tienen vida, parte de esa vida es que te van a dar la forma en la que hablan, el lenguaje. No hablar igual una señora de la casa, hablando en términos de, por ejemplo, de ficción histórica, la señora de la casa de una casona en Nueva España, a su criada. No hablar lo mismo. Igual Beatriz Montejo que la gente que está debajo de ella, los peones de la hacienda de los Montejo, por ejemplo. Entonces, es importante que la forma en la que habla refleje la clase social, refleje la educación, refleje el léxico de este personaje. Y si están bien construidos, salen de forma natural. Y también la situación en la que están estos personajes. O sea, no solamente es toda esta estructura social en la que se mueve, sino si la escena requiere que esté enojado, si la escena es una escena de amor. O sea, todo eso, todo va en los diálogos. O sea, no nada más es poner a personajes a hablar nada más para llenar las hojas. Tiene que haber algo ahí. Y algo que le pasa también a muchos escritores es que durante sus escenas de diálogo la trama se suspende, como si nada más estuvieran haciendo conversación. Y no, los diálogos también ayudan a que la trama se mueva, a que los personajes comuniquen información entre ellos, a que, por ejemplo, lo pasa con Agatha Christie, a que se implanten ideas en los lectores. Con Agatha Christie y con J.K. Rowling lo que hacen es que cuando necesitan darle información al lector, generalmente ponen un personaje sabio o un personaje que sea especialista, y entonces lo ponen a hablar con otro personaje, con un personaje principal, para que en ese intercambio el lector tenga información o se puedan implantar ideas en la mente del lector. Y eso es muy, muy importante, sobre todo en estos dos ejemplos que son Agatha Christie y J.K. Rowling, porque eso va a definir el final de cada uno de sus libros. Entonces, también están ese tipo de diálogos. Lo que yo hago muchas veces para... o sea, sí pienso en todo esto, tengo personajes que hablan solos, pero hay algo más. ¿Cómo hacer que estos diálogos realmente suenen convincentes? Léanlos en voz alta. Eh, Cuando estamos escribiendo prosa, quizás la descripción puede no ser tan coloquial, sobre todo cuando no es un monólogo, pero cuando hay estos diálogos, o cuando estamos haciendo un monólogo, está escrito todo en primera persona, como en el caso de mis novelas de Yo, Díaz o Morir de Pie, tienes que leerlo en voz alta para que veas el ritmo de las palabras, para que sepas dónde va una coma, dónde no, y reflejes todo lo que nosotros usamos al hablar, porque nosotros hablamos con muletillas, usamos frases armadas, usamos
en algunos casos anglicismos, extranjerismos, eh, todo eso tiene que ir ahí y tiene que verse real, no se puede ver forzado. Entonces cuando uno lo lee, te vas a dar cuenta si es algo que tú dirías o que tu personaje diría. Todo, sobre todo los diálogos. Bueno, yo recomiendo que todo lo que se escriba se lea en voz alta. Yo lo hago para escribir, además ayuda a corregir errores. Pero en el caso de los diálogos es fundamental que ustedes los lean y sepan si la conversación tiene ritmo, eh, si hay algo que se está saliendo. Por ejemplo, tengo un criado que está hablando muy educado, tengo que bajarlo de tono, o tengo una señora de alcurnia que de repente no está reflejando su educación, tengo que subirle el tono y volverlo a leer para ver si funciona a través del diálogo y entender estas cuestiones que son de la vida diaria, que de repente tienes a alguien que trae un tema en la cabeza y no lo sacas de ahí, pero otro personaje quiere cambiarlo, o un personaje A hace una pregunta y el personaje B no la contesta y se va por la tangente. Todo eso y la agenda personal y el arco dramático de cada personaje tienen que verse reflejados en el diálogo. Entonces es fundamental entenderlo y no caer en uno de los errores más graves que se puede encontrar uno en este tipo de situaciones, la sobreexposición. Generalmente se le llama exposición, al menos en la parte de guionismo, cuando tienes un personaje que habla mucho o cuenta las cosas en lugar de mostrarlas. Entonces, eso es un error terrible, terrible de escritura, sobre todo en guionismo. Y en la parte de la literatura, a menos de que tengas un detective al final de la novela que tenga que hacer un diálogo enorme de 3 páginas porque tiene que revelar quién es el asesino, por el amor de Dios, no pongan a un personaje a contar cosas o a decir cosas que se pudieran haber resuelto en otras escenas o que el lector pudo haber leído a través de acciones. El diálogo no sustituye a las acciones, pero es otra forma de mostrar información, de mostrar el alma de los personajes. Entonces no se puede abusar, se debe tratar con mucho respeto, se tiene que revisar muchísimo y les digo, fíjense cómo hablan los demás, fíjense cómo hablan ustedes y asegúrense de que cada diálogo refleje quién es el personaje. Entonces, pues bueno, esta es una pequeña introducción a los diálogos. Si quieren saber más, con mucho gusto te los cuento en otro video. Y por lo pronto, pues nos vemos en el próximo video. Denle like al video, suscríbanse al canal, compártanlo. Y ya saben que estoy en todas mis redes sociales para hablar de temas de libros, de escritura y de lo que ustedes quieran. Muchas gracias.